¿Te has sentido alguna vez como un funambulista, tratando de controlar todo mientras el mundo te arroja cada vez más desafíos? Descansa tranquilo, ya que en esta ocasión te presento 10 consejos psicológicos sencillos para que puedas controlar cualquier situación sin depender de la magia o habilidades extraordinarias. Así es, hasta ese encuentro que te incomoda o esa charla que has estado evitando. La doctrina estoica nos muestra que no tenemos poder sobre lo que sucede en nuestro entorno, pero sí sobre nuestra reacción ante ello. Y adivina qué, es imprescindible mantener la compostura, actuar con astucia y serenidad al responder. ¿Despierta tu interés? En este lugar no hallarás fórmulas milagrosas ni compromisos vacíos, sino recursos útiles para convertirte en el experto de las circunstancias. Prepárate para estar a gusto, ya que revelaremos los consejos que te ayudarán a dar la impresión de que guardas un as en la manga. ¿Estás preparado? No te puedes perder el más reciente truco que te dejará asombrado. Antes de empezar, te invito a conocer esta narración que te permitirá ahondar en la sabiduría que se halla en este contenido. En una extensa llanura, vivía un pastorcillo llamado Pablo. Pablo dedicaba sus jornadas a velar por su ganado, deleitándose con la tranquilidad del entorno natural y el apacible susurro del viento entre los pastos. Sin embargo, un día una intensa tormenta azotó la zona. Las nubes se tornaron oscuras. Los truenos resonaron y las ovejas, llenas de miedo, empezaron a separarse en distintos caminos. El temor se apoderó de Pablo. Nunca antes había experimentado un escenario tan desordenado. A pesar de ello, no estaba en posición de dejarse llevar por el miedo. Tomó una profunda bocanada de aire y evocó las enseñanzas de su abuelo. La auténtica fortaleza radica en el corazón y la mente, no en la fuerza física de los brazos. Equipado con ese conocimiento, Pablo empezó a llamar a sus ovejas individualmente. Aunque el viento soplaba con fuerza y la lluvia lo empapaba por completo, su voz no vaciló. Utilizó su vara no con el propósito de infundir temor, sino para conducir con delicadeza y certeza a las ovejas extraviadas. Cada vez que hallaba una mariposa, le murmuraba palabras tranquilizadoras y las guiaba hacia un cobijo debajo de un árbol fuerte. La tormenta persistía y Pablo tuvo que lidiar con su propia fatiga. Los pensamientos de ser dejado lo seducían en su mente. Resulta imposible. Te encuentras solo. No podrás conseguirlo. Sin embargo, en esos instantes, se decía a sí mismo que cada mínima acción era significativa. Solo una oveja adicional. Eso era lo que pasaba por su mente. Tras un arduo enfrentamiento, Pablo consiguió juntar a la totalidad de su ganado. Cansado pero sintiéndose aliviado, los condujo hasta un antiguo granero que había encontrado durante uno de sus paseos por el campo. En ese lugar, las ovejas hallaron resguardo y Pablo disfrutó de un instante de tranquilidad. Tras la calma que siguió a la tormenta, los lugareños del pueblo vecino, que habían estado en su búsqueda preocupados por su seguridad, se quedaron atónitos al presenciar el regreso de Pablo con todas sus ovejas a salvo. Le cuestionaron sobre el método que utilizó para conservar la serenidad y agrupar a los corderos durante la tempestad. Pablo señaló que la tormenta no solo se encontraba en el exterior, sino que también la sentía en su interior. Descubrí que la auténtica fortaleza radica en seguir adelante a pesar del miedo, no en no sentirlo. Cuando logramos mantener la serenidad en nuestro interior, podemos afrontar con valentía incluso las tempestades más intensas. El mensaje que nos deja este cuento es que la verdadera fortaleza no radica únicamente en nuestras habilidades físicas, sino en nuestra serenidad, perseverancia y optimismo durante las situaciones más difíciles. La capacidad de resistencia interna es fundamental para vencer cualquier desafío que se nos presente. Antes de iniciar la primera clase, si consideras que estos videos son de utilidad,
Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Empezamos. Como editor de textos personalizados. Reescribiré el texto proporcionado por el usuario siguiendo las indicaciones dadas. El poder que reside en el silencio. ¿Alguna vez has hablado sin razón? ¿O incluso has expresado más de lo necesario y posteriormente te has lamentado por ello? De verdad, el silencio es una herramienta sumamente poderosa que puedes utilizar sin requerir un megáfono o una avalancha de palabras. En ocasiones, guardar silencio en el instante oportuno puede tener más impacto que expresar un discurso extenso y detallado. Si crees que la persona que habla más es la que siempre está en lo correcto, es momento de estar listo para una revelación. Voy a mostrarte la manera de aprovechar el silencio como una estrategia poderosa. El silencio va más allá de la falta de sonido, constituye una estrategia. Una táctica para avanzar sin necesidad de acción física. Cuando te encuentras en una situación de tensión al hablar con alguien, es probable que te dé cuenta de que lo que más perturba a la otra persona no es tus palabras, sino tus silencios. ¿Alguna vez has intentado mantener silencio cuando la otra persona espera una respuesta de inmediato? Es como si de pronto te encontraras participando en una partida de ajedrez mientras el resto disfruta de un juego de damas. Cuando se usa de manera adecuada, el silencio posibilita asumir el mando de la situación de forma imperceptible. Resulta asombroso la cantidad de ocasiones en las que, en vez de continuar hablando durante una conversación complicada, podrías optar por permitir que la otra persona tome la palabra en tu lugar. En lugar de interrumpir o mantener tu postura de manera firme, simplemente permanece en silencio. Es común que las personas ocupen los espacios vacíos. Al detenerte ante un desafío, quienes te desafían tenderán a ocupar ese silencio con sus propias palabras rápidamente. Y ahí radica la clave. Esas palabras extras suelen carecer de reflexión. Por lo tanto, en lugar de expresarte verbalmente, dedícate a observar y escuchar atentamente. Cuando la otra persona se percate de que está hablando de más, habrás salido victorioso. Callar no es una acción natural. Es fundamental comprender cuándo emplearlo. Si te encuentras en una reunión o debate, y alguien está intentando molestarte, antes de reaccionar emocionalmente, tómate un momento para respirar profundamente y mantener la calma. Permite que el transcurso del tiempo trabaje a tu favor. El acto de callar no solo brinda la oportunidad de reflexionar, sino que también coloca a la otra persona en una situación incómoda. Cuando sientes esa incomodidad, es el momento en el que comienzas a percibir cómo la situación se inclina a tu favor. ¿Conocías que los estoicos, esos sabios pensadores, se dedicaban a la práctica de guardar silencio? Séneca y Epicteto nos transmitieron la idea de que, en situaciones de discordia, las palabras no son necesariamente la solución más efectiva. Por el contrario, tener la capacidad de guardar silencio nos otorga la habilidad de conservar la serenidad y la lucidez en momentos de desorden. Comprendían que la auténtica fortaleza radica en no reaccionar de inmediato, sino en conservar la calma. ¿Estás preparado para llevarlo a cabo? El silencio no solamente se utiliza para evitar, sino que también permite dirigir la conversación manteniendo la calma. No es necesario hablar todo el tiempo para evitar los momentos de silencio. En ocasiones, la mejor decisión es mantener silencio, permitir que la otra persona se explaye y, al final, salir victorioso sin necesidad de pronunciar ni una sola palabra. Según un antiguo proverbio estoico, las respuestas que las palabras no pueden encontrar se encuentran en el silencio. Cuando te veas en una situación complicada al hablar, ten presente que la elocuencia no radica en la cantidad de palabras que uses, sino en la sabiduría que demuestras. Por favor, reformula el texto para que suene más formal y académico.
La importancia de causar una buena impresión desde el principio. Supón que te encuentras en una sala repleta de personas que no conoces. En el ambiente se perciben miradas fugaces y opiniones en proceso de gestación. ¿Cuál es tu actividad en este momento? En los primeros 10 segundos. Tienes la oportunidad de crear o arruinar una primera impresión. Tan sencillo como eso. No quiero que me entiendas mal. No me refiero a impresionar con tu astucia o con un saludo digno de una celebridad de cine. Me refiero a algo fundamental. La confianza, la amabilidad y, desde luego, el dominio de la situación. Todos tenemos presente que la primera impresión tiene un peso significativo, aunque a veces preferiríamos que no fuera así. El secreto para esos 10 segundos radica en la forma en que te muestras. No menciono tu vestimenta ni tu estilo de cabello. Aunque siempre es positivo no lucir como si hubieras tenido un enfrentamiento con tu almohada. Me refiero a algo más delicado, como la forma en que proyectas confianza. No es cuestión de fingir, sino de mostrar lo que los expertos en psicología denominan auténtica confianza. Es similar a la sensación de estar en una montaña rusa. Eres consciente de que el trayecto será agitado. Sin embargo, te aferras con determinación y continúas avanzando sin vacilar. Cuando una persona muestra indecisión, los demás lo perciben fácilmente, lo cual puede resultar contraproducente. ¿De qué manera se puede demostrar esa seguridad? Los estoicos, aquellos filósofos de tiempos pasados, poseían una idea muy definida. El dominio comienza desde el interior. Es imposible tener control sobre los demás, pero sí puedes elegir cómo reaccionar ante ellos. Si al ingresar a una habitación sientes que todas las miradas convergen en ti, simplemente toma una respiración profunda. No hay nadie vigilando tan detenidamente como imaginas. En realidad, la mayoría de las personas están tan enfocadas en causar una buena impresión que no dedican tiempo a considerar la tuya. Por lo tanto, mantén la calma, ya que esa presión es más producto de la imaginación que de la realidad. Si realmente deseas controlar esos primeros 10 segundos, es fundamental considerar dos aspectos importantes. La expresión de tu cuerpo y tu gesto sonriente. El cuerpo comunica más allá de lo que se dice con palabras. Incluso si no lo imaginas. Procura mantener la columna erguida, evitando adoptar una postura rígida como si fueras una estatua en una exhibición. Un organismo en estado de calma resulta más eficaz que uno tenso. No olvides sonreír. Es fundamental. Una sonrisa auténtica, la cual aparece espontáneamente, puede romper cualquier obstáculo. Al ingresar, en vez de hacerlo de manera mecánica. Si optas por atravesar la puerta con una disposición tranquila y cordial, es probable que logres romper la tensión de inmediato. No olvides prestar atención y escuchar atentamente. La clave psicológica que marca la disparidad es prestar atención de forma activa. Es importante prestar verdadera atención a las personas cuando te están hablando. Evita simplemente estar de acuerdo mientras planeas tu respuesta. Se trata de una táctica sencilla, aunque efectiva, para que las personas se perciban apreciadas y comprendidas. Cuando logras sentirte comprendido, las barreras se desvanecen. Los primeros 10 segundos son clave no solo para causar impacto, sino también para crear un vínculo genuino. La psicología es la explicación, no la magia. Si lo realizas correctamente, podrás observar cómo las puertas se abren automáticamente. Cuando te encuentres en una situación donde estés rodeado de personas que no conoces, ten presente que la clave es tener confianza en ti mismo desde el principio. No debes inquietarte por las opiniones de los demás, ya que lo que reflejes tendrá mayor impacto que cualquier crítica externa. Tal como expresó Epicteto, la verdadera influencia no radica en las palabras que pronuncias, sino en tus acciones silenciosas. El trío de palabras encantadas.
¿Conocías que las palabras tienen el poder de funcionar como una llave principal? Imagina la posibilidad de acceder a cualquier habitación de una casa sin necesidad de abrir la puerta con fuerza. Las palabras mágicas operan de forma parecida. Las llaves que desbloquean puertas en la mente de los demás. Como si fueran estrategias psicológicas que se pueden utilizar sin dificultad, pero con impactantes consecuencias. ¿Deseas conocer cuáles son estos términos? Hablemos sobre esas mujeres. Cada uno de nosotros recuerda expresiones que otras personas emplean para captar nuestra atención, impactar en nuestras elecciones o, incluso, mejorar nuestro estado de ánimo. No me refiero a expresiones sentimentales o trilladas, como aquellas que suenan a "todo estará bien", cuando simplemente deseas estar solo. Me refiero a términos que, sin ser un acto de ilusionismo o un conjuro de Harry Potter, tienen la capacidad de modificar el curso de una charla o de una circunstancia. ¿Estás familiarizado con la práctica de emplear expresiones como agradecimiento, por gentileza, e incluso disculpa? Es cierto que parece evidente. Sin embargo, estas palabras tienen un impacto más amplio del que puedes concebir. No se trata únicamente de ser amable, sino de aplicar principios psicológicos. Es como expresar: hola, estoy tomando en cuenta tus palabras. Respeto tu espacio y al mismo tiempo te solicito algo que no resulta complicado brindar. Eso, camarada, es algo que tiene el poder de modificar el rumbo de un debate o de un acuerdo. El pensador estoico, a pesar de no emplear las mismas palabras que te he indicado, comprendía la importancia del modo en que te comunicas. En vez de ceder ante la tentación de imponer sus opiniones, los seguidores del estoicismo preferían emplear términos que comunicaran calma y transparencia. Conceptos que en la actualidad podríamos denominar como términos esenciales. Consideraban que la mente posee una gran influencia. Sin embargo, las emociones pueden obstaculizar su funcionamiento si no se emplean los recursos apropiados. Por eso, sus diálogos no eran ni confrontativos ni sumisos, sino completamente centrados. Cuando te encuentres en una situación de tensión, en vez de entrar en un conflicto verbal, es recomendable utilizar expresiones como "comprendo tu perspectiva" o "me encantaría conocer más acerca de tus pensamientos". El punto no es rendirse, sino colocarse de forma que la otra persona se perciba escuchada y respetada. Lo cual, apreciado lector, facilita la influencia en sus elecciones. En ocasiones, incluso, un sencillo "¿podrías echarme una mano con esto?" tiene la capacidad de calmar incluso las circunstancias más estresantes. Consiste en otorgarle a la otra persona la impresión de que mantiene el dominio de la situación, sin que tú cedas el tuyo. Aquí tienes la clave. Presentar una ruta tentadora para que la otra persona sienta el deseo de recorrer la. ¿Quién no desearía estar a tu lado si logras hacerle sentir que está siendo escuchado y valorado? Las palabras mágicas no constituyen un acto de ilusionismo ni provienen de fuentes externas. Se trata de tácticas sencillas, similares a las que los seguidores del estoicismo empleaban para conservar la serenidad y promover relaciones armoniosas. Cuando te veas en un aprieto, en vez de actuar de forma impulsiva, considera emplear esas expresiones especiales para influir sutilmente en la situación. ¿Tienes planeado intentarlo? Si no actúas, es muy probable que otra persona utilice esas palabras antes que tú. Tal como expresó Séneca, las palabras no tienen la capacidad de transformar el mundo, pero sí de modificar a quienes lo componen. ¿Te has topado alguna vez con alguien y, sin motivo aparente, experimentas una conexión instantánea? Aunque acaben de conocerte, sientes una conexión tan profunda con esa persona como si hubiera estado en tu vida desde siempre. ¿Es posible la magia? En realidad,
Se trata de la habilidad de conectar de inmediato a través de la empatía. Esa capacidad tan potente y algo enigmática de generar una sensación de comodidad en los demás desde el primer instante. ¿Estás interesado en descubrir cómo lograr ser aquella persona que establece conexiones con los demás de manera fluida? ¿Como si fuera una parte innata de tu ser? Está bien, ven conmigo en este breve recorrido. Claro, entiendo que no parezca un hallazgo significativo. Sin embargo, permíteme detallarte por qué tiene más impacto del que crees. La mayoría de las personas prefieren encontrar sus propias soluciones en lugar de que se les ofrezcan respuestas a todos sus problemas. Aunque es cierto que todos tenemos vivencias interesantes para compartir, es importante ser conscientes de que no siempre es lo que los demás desean escuchar. Lo que verdaderamente desean es experimentar la sensación de ser escuchadas y comprendidas. Como si sus palabras tuvieran un verdadero valor. Y es en este punto donde tu participación es necesaria. Supongamos que eres un conductor experimentado, concentrado en el manejo y en cada acción, en lugar de distraerte con el entorno mientras conduces. Las palabras de alguien más funcionan como indicaciones en el camino, marcando la dirección a seguir, la velocidad adecuada y los obstáculos a sortear. Al brindar tus respuestas, evidencias tu compromiso con su relato en vez de ser un mero observador. La escucha activa va más allá de simplemente escuchar. Implica entender, reflexionar y responder con empatía. Existe un secreto de la filosofía estoica que se esconde detrás de esta situación. Los seguidores del estoicismo nos brindan lecciones sobre la importancia de la plena conciencia, la cual implica escuchar sin emitir juicios ni precipitarse en responder. Mantente atento a tus pensamientos y sentimientos. Al conversar con alguien, tienes la oportunidad de dirigir la charla sin que se convierta en un discurso centrado en el ego. En vez de estar ansioso por tus próximas palabras, enfócate en escuchar lo que la otra persona desea comunicar. El lenguaje no verbal comunica tanto como las palabras, ya que la forma en que te expresas es fundamental. Cuando cruzas los brazos y te distancias de la otra persona, no importa cuánto hables, te comprendo, esa persona percibirá que no le importas en lo más mínimo. Es importante mantener una actitud receptiva, mantener contacto visual y, si es posible, asentir con gestos sutiles. Evita excederte con las sonrisas, ya que sabemos que puede resultar incómodo, pero si no demuestras interés, ¿qué sentido tiene entablar una conversación? Realiza preguntas auténticas. A las personas les encanta conversar sobre sus experiencias personales. Es importante que sientan que sus respuestas son valoradas. En lugar de hacer preguntas sin contenido como, ¿cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Explora más a fondo. Interrogar para comprender a la persona, no para ocupar espacio en la conversación. Indaga sobre cuál fue el momento más entretenido que viviste hoy. ¿Cuál es el aspecto que más te entusiasma de tu labor? Las preguntas son como llaves que nos permiten explorar nuevas posibilidades. Muestra tu vulnerabilidad de manera consciente. Mostrándote amigable, la otra persona responderá de la misma manera. No es necesario revelar tus secretos más profundos. Sin embargo, compartir algo personal en el momento oportuno puede generar una conexión de confianza al instante. Cada uno de nosotros tiene vivencias que nos han dejado huella. Compartirlas puede acercarte a los demás. Establecer vínculos con otras personas no se trata de un acto de magia ni de una habilidad sobrenatural, sino de una destreza que se adquiere con la práctica. Siguiendo las enseñanzas de los estoicos, es fundamental mantener la conciencia de uno mismo y de los demás. Comprender sin precipitarse en emitir juicios y, principalmente, dedicarse a aplicar de forma continua estas tácticas simples. Al final del día, lo importante no es influenciar a otros ni encajar en todos los entornos, sino ser auténtico y cercano. Si consigues lograrlo,
Las conexiones auténticas continuarán apareciendo de forma natural, tal como expresó Marco Aurelio. La auténtica influencia radica en modificar nuestra forma de escuchar, no en alterar las acciones de los demás. Por favor, reformula el texto en un estilo más formal y académico. El impacto del reflejo. ¿Te ha ocurrido estar hablando con alguien y, sin querer, empezar a gesticular de la misma manera que esa persona? Quizás te has encontrado adoptando sin darte cuenta una actitud parecida a la de la persona con la que estás conversando. No se trata de magia ni de telepatía, sino del fenómeno del espejo, un recurso psicológico que quizás estés empleando sin ser consciente de ello. ¿Te detienes a pensar en la influencia que podrías ejercer si lograras manejar este reflejo a tu favor? Vamos a investigar eso, aún sin pronunciar palabra. Tu cuerpo comunica mensajes. Cada acción, cada posición, cada gesto de tus manos comunica algo. Y las personas tienen una habilidad sorprendente para interpretar esos mensajes, incluso si no son conscientes de ello. En este punto se manifiesta la influencia del espejo, similar a la imagen reflejada en una superficie acuosa. Cuando realizas una acción, la otra persona la percibe y suele copiarla como un espejo que reproduce tus gestos. Y lo más interesante es que lo hace de forma automática, casi instintiva. No es necesario convertirse en una máquina para imitar a alguien. No se trata de imitar a alguien como si fueras un artista de circo. El objetivo es mostrar de forma delicada para que la otra persona se sienta comprendida y a gusto. Cuando tú, por ejemplo, cruzas los brazos de manera relajada y la otra persona hace lo mismo, sin querer, se crea un lazo de conexión. Este efecto se manifiesta no solo en ámbitos laborales o en encuentros amorosos, sino en toda clase de relación entre personas. Al adaptar tu lenguaje corporal al de la otra persona, estableces una conexión sutil que favorece la construcción de confianza. ¿De qué manera puedes aplicar esta información en tu día a día? Te presento algunas tácticas simples, como los recursos mentales que todos debemos tener a mano, pero evitando cualquier forma de manipulación. Por supuesto, una manera muy efectiva de establecer conexión es coincidir con la postura de la otra persona. Si la persona con la que estás conversando se inclina un poco hacia adelante, solo imita su postura. No es imprescindible ser totalmente preciso, pero al adaptarte de manera orgánica, darás la sensación de estar en sintonía con su energía, lo que incrementa las probabilidades de alcanzar un acuerdo. Otra estrategia efectiva consiste en ajustar el ritmo al hablar. Cuando conversas con alguien que se expresa de manera tranquila y pausada, es apropiado que ajustes tu ritmo de habla de la misma manera. Evita comenzar a hablar velozmente como si compitieras en una carrera, ya que esto podría generar una falta de conexión. La coincidencia en las palabras utilizadas, aunque pueda parecer insignificante, tiene el poder de modificar la interacción verbal y favorecer la comprensión mutua. La importancia de una sonrisa es fundamental para establecer una conexión significativa. Cuando te cruzas con alguien que muestra una sonrisa auténtica, lo más adecuado es responder de la misma manera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una sonrisa falsa puede resultar contraproducente en lugar de beneficiosa. La actitud positiva del otro debe reflejarse de manera natural, como si fuera algo innato en ti. Realizar esta pequeña acción puede reforzar la conexión, generando un ambiente de confianza y armonía para ambos. Es fundamental evitar el uso artificial de este reflejo. Pongamos como ejemplo a un caballero y una dama que se hallan ante un espejo, sin intención de copiar gestos como simples imitadores. El objetivo es mostrar empatía, conectar con la otra persona. Los seguidores del estoicismo enfatizan la importancia de manejar lo que está en nuestras manos y de ser conscientes de cómo nuestros gestos pueden afectar nuestras interacciones con los demás.
El reflejo en el espejo no se trata de una ilusión mágica ni de un artificio psicológico para controlar a los demás. A pesar de los intentos de algunos, es meramente una reacción instintiva que, al ser empleada con delicadeza y plena conciencia, tiene el potencial de brindar nuevas oportunidades, fomentar la confianza y allanar el camino hacia acuerdos. Es importante tener presente que en ocasiones la verdadera influencia radica en lo que callamos, en la comunicación no verbal que intercambiamos con los demás. En caso de que te sientas algo confundido durante una charla, es recomendable que observes y luego respondas. Pues, tal y como reza el antiguo consejo, en ocasiones es necesario que te muestres en el reflejo del otro para que éste te perciba. Por favor, reformula el texto en un estilo más formal. El sí que no se ve. ¿Te has imaginado alguna vez que tus pensamientos destaquen, pero sin ser tú quien los exprese? Ser como el líder en las sombras, supervisando que cada actor cumpla su papel sin que noten tu presencia. En resumen, transformarte en un experto oculto en las elecciones de los demás. Parece ser una estrategia de la mente. ¿No es cierto? Claro que sí. Sin embargo, no tienes de qué inquietarte, ya que no estás solo en esta situación. Existen algunos recursos que los pensadores destacados, incluso los más serenos, empleaban para influir en diálogos y elecciones de manera sutil y sin despertar sospechas. El secreto radica en lograr que los demás piensen que las ideas que has propuesto son en realidad de ellos. No se trata de una manipulación de bajo nivel. Utilizando esta estrategia ingeniosa y casi reflexiva con respeto, es posible cambiar el curso de cualquier circunstancia a tu favor. Los estoicos discutían sobre la importancia de controlar nuestras emociones y pensamientos para evitar la tentación de imponer nuestra voluntad mediante la fuerza. Sin embargo, en ocasiones es necesario reconocer el momento adecuado para brindar un estímulo delicado. Aquí es donde se pone en práctica la habilidad de sugerir sin decir directamente que sí. Es fundamental comprender que a las personas les agrada tomar decisiones por cuenta propia. Incluso si no lo reconocen abiertamente, no disfrutan de ser dirigidos, pero tampoco tienen la habilidad de tomar el control por sí mismos. Este es el momento en el que puedes hacer uso de tu delicado influjo. Cuando tengas un objetivo en mente, sea en un entorno laboral, al hablar con un amigo o al interactuar con tus hijos, es fundamental generar un espacio en el que la otra persona sienta que la propuesta que le presentas es realmente de su propia creación. La clave está en dirigir la charla de manera sutil. Al principio, es importante formular preguntas abiertas y dedicar tiempo a escuchar en lugar de hablar demasiado. Al solicitar a alguien que comparta sus pensamientos sin interrumpir, estarás plantando tus ideas en su mente. Al realizar esta acción, las respuestas obtenidas te permitirán no solo adaptar tu propuesta, sino también otorgarles el dominio de la situación. Formula cuestionamientos que provoquen la reflexión acerca de lo que ya tienes planeado. Por poner un caso, en vez de proponer, ¿qué tal si llevamos a cabo esta idea? Me gustaría saber tu opinión sobre cómo podríamos hacer que esto sea mejor. De esta manera, habrás sembrado la semilla de manera inadvertida. Otra estrategia relevante consiste en lograr que tu concepto fluya de manera orgánica. El secreto radica en la forma en que expones las situaciones. Si logras relacionar tu concepto con algo que la otra persona ya aprecie, habrás allanado el camino. En el caso de encontrarte en una reunión y buscar el respaldo de todos para una idea que te interesa, una estrategia efectiva es relacionarla con valores o intereses comunes. La clave está en hacer que tu propuesta resulte familiar, no forzada. Genera una percepción de dominio en ellos. Manteniéndote como el principal impulsor del diálogo, es fundamental aprovechar la fuerza del estímulo positivo. En ocasiones,
Simplemente es suficiente fortalecer la sugerencia que previamente has insinuado de manera no explícita. En el caso de que alguien haga referencia a un tema que ya habías abordado previamente o que esté en sintonía con tu planteamiento, es importante reconocer la contribución de esa persona. Al reforzar de manera discreta sus pensamientos, se fortalecerá la idea inicial y se generará la impresión de que la decisión fue tomada por la persona. La clave no está en manipular ni en ser deshonesto, sino en comprender que persuadir con éxito radica en conocer a las personas y sus anhelos. Dirigir una conversación de manera que los demás crean que la idea es suya es simplemente una manera de poner en práctica los principios de influencia de manera ética y cortés. La doctrina estoica nos instruye en el arte de dominar nuestra mente y en entender que, a veces, la calma y el manejo delicado de las situaciones